que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana del centro, diputado nacional, sí, de la Unión Cívica Radical, que se ha conectado para charlar con nosotros y bueno, preguntarle a él cómo está observando esta coyuntura nacional y este cambio de gobierno en los primeros meses, ¿no? de gobierno en el orden nacional. ¿Cómo le va, Fabio? Buen día, aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Muchas gracias por conectarse con nosotros. ¿Cómo anda? Buenos días. Antes que nada, ¿me escuchan bien? Sí, sí, lo escuchamos perfecto, sí. Bueno, gracias por la gentileza de abrir esta conversación. Bueno, son meses muy difíciles para la sociedad argentina, ¿no? O sea, la sociedad argentina vivió un año 2023 convulso por el propio proceso electoral, que fue muy dilatado en el tiempo, entre las elecciones provinciales y locales, las PASO, la primera vuelta, la segunda vuelta. O sea, vivimos prácticamente un año Sí. de test electoral en el contexto en que la economía tenía muchos signos ya de agotamiento del modelo kirchnerista, y que se fue estirando una situación de dificultad. Yo creo que, entre otras cosas, porque el proceso electoral operó en la sociedad argentina algo así como una tabla de náufragos. O sea, las broncas, las cuestiones se podían manifestar eventualmente en la urna, y se fue dilatando, bueno, en el último trimestre, con la situación de financiar el déficit casi exclusivamente con emisión, la aceleración inflacionaria. Por lo tanto, el gobierno entrante recibe una situación precaria que nadie ignoraba, digamos, ni ningún dirigente político ignoraba, y precaria, y con una situación institucional novedosa para la Argentina, que es una fuerza política relativamente reciente, que se hacía cargo del Ejecutivo Nacional en una situación de debilidad parlamentaria, y sin un poder territorial en provincias y municipios, ya no relevante, sino inexistente, Sí. y una situación de la opinión pública muy inclinada mayoritariamente a aceptar la necesidad de que la Argentina precisaba reformas significativas en el plano fiscal, en el plano previsional, en el plano impositivo. El gobierno inicia con un mensaje, el gobierno del presidente Menem inicia con un mensaje apocalíptico, de alguna manera, tremendista, que la Argentina tenía que evitar una situación de pre-hiperinflacionaria. Había muchas de las cosas que fueron dichas son efectivamente ciertas, digamos, que la Argentina había emitido 5 bases monetarias en el año precedente, etcétera, y el compromiso del actual oficialismo de converger hacia el equilibrio fiscal lo más rápido posible, ¿no? Por supuesto que ese es un tránsito que es un tránsito doloroso donde se haya hecho. O sea, todos los países que tuvieron que hacer ajustes fiscales muy significativos ven lesionada la calidad de sus servicios públicos, hay una pérdida al bajar la demanda porque el Estado gasta menos. Eso se nota en la economía privada también, porque desaparece, por supuesto, si caen las jubilaciones por licuación inflacionaria y caen los salarios por licuación inflacionaria, es lógico que el almacenero de la esquina venda menos. Por supuesto que cae la recaudación, con lo cual los ajustes tienden a perdurar en el tiempo más de lo previsto por lo general. Pero la sociedad argentina convalida eso, porque un poco mi sensación es que se dio cuenta que la exageración hacia el otro lado conducía a la catástrofe. Entonces, en este giro copernicano hay ciertos excesos, entiendo yo, de ortodoxia, que son tolerados por la sociedad, porque estábamos, de verdad, las familias, la aceleración inflacionaria produce erosión a la convivencia, Sí. erosiona, las personas no saben, se pierden los puntos de referencia, etcétera. Y la sensación actual que hay es que estamos muy mal en términos sociales, que el impacto de las tarifas en los presupuestos familiares va a ser notable, etcétera, pero que eventualmente, en algunos meses más, la sensación que hay es que, producto de la recesión, del control monetario, etcétera, la inflación disminuiría, y con la disminución de la inflación aparece otro escenario económico que puede ser la emergencia del crédito eventualmente,
etcétera. Pero falta mucho para eso. Entiendo que el gobierno eh, tomó un camino y firmó un contrato, digamos, con la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las medidas que se toman, pero tengo que reconocer, digamos, que el presidente Milei no hay una gran diferencia entre lo que dijo en campaña y lo que está Sí. expresando en el gobierno en un montón de planos. Por lo tanto, es un gobierno legal, es un gobierno legítimo en ese sentido, con el que yo tengo diferencias que, bueno, en la conversación saldrán, ¿no? ¿Está de acuerdo con la forma, Fabio? Digo, por ahí lo que se está buscando es el buen camino, ¿no? El bajar el déficit fiscal, pero las formas, está de acuerdo? Hay que Ah, consensuar las formas. las formas es una definición muy genérica, digamos, ¿no? O sea, hay unas formas que tienen que ver con el trato, el buen uso del lenguaje, la convivencia con el que piensa diferente, la capacidad de aprender y de observar del criterio ajeno, etcétera. Y pareciera ser que el presidente y una parte de su núcleo decisional eh, cultivan, digamos, otra forma de relación que yo creo que es peligroso en términos de institucionalidad democrática, porque soy de los que creen, esto es más allá de la política, que crece lo que uno cultiva, digamos, ¿no? Si uno cultiva, si uno a un niño le enseña a jugar a la pelota todo el tiempo, es muy probable que se transforme en un razonable jugador de fútbol, si le enseña a jugar al ajedrez, etc. Si todo el día uno abona, digamos, la idea de que quienes me hacen alguna observación son enemigos de la patria o, o están ensobrados o no están ajustados a la verdad o es una operación, etcétera, yo creo que se está cultivando un clima que quizás no en una semana o en dos, pero que en el tiempo lo que va a producir son malos resultados. En ese sentido, en esa forma no estoy de acuerdo. Con relación a las Sí. formas más institucionales, eh, partiendo de la base de que la democracia argentina es una democracia imperfecta, digamos, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría hacer lo que hace el gobierno, a mí no me gustaría tratar al gobierno con doble vara, como el gobierno sí hace con el resto del sistema institucional, digamos, ¿no? O sea, si todos los gobiernos en Argentina tuvieron algún tipo de delegación de facultades en sus primeros momentos para poder desenvolverse mejor, no me gustaría tratarlo con doble vara este gobierno, digamos, ¿no? Si todos los gobiernos emitieron decretos de necesidad de urgencia, no me gustaría tratarlo con doble vara. Ahora, dicho esto, si un gobierno quiere que nosotros le deleguemos facultades, podría dar señales de que un día no se van a volver locos y con esa delegación de facultades van a declararle la guerra a Uruguay, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que a mí me parece que hay un acting que se hace para atender a un público que está verdaderamente enojado con la casta y con el sistema institucional y que con ese acting el presidente se vuelve representativo porque expresa esa iracundia que la sociedad tiene frente al fracaso que Argentina ha tenido en materia económica y social, de la cual somos responsables el conjunto de la fuerza política que ejercimos el oficialismo. Pero eso es una parte del arte de gobernar, la representación, ¿no? Hay otra parte del arte de gobernar que es igualmente responsable, que tiene que ver con la gobernabilidad, digamos, ¿no? Y la sociedad, los actores políticos, muchas veces es muy difícil sacarse el saco de la responsabilidad, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay que hacer, decir, bueno, nosotros en estos 40 años de democracia, que muy poquitos tuvimos superávit fiscal, somos responsables de esta deformación que ha tenido el Estado argentino, que lo ha hecho insostenible, somos responsables de un conjunto de regulaciones que han frenado la actividad privada. Por supuesto, debemos revisarlo rápido, no podemos dilatar en el tiempo porque precisamos generar bienes y servicios, precisamos que la economía mejore, que se generen empleos, etcétera. Ahora, esa lectura que yo hago tiene una autocrítica implícita, ¿no? Entonces la pregunta útil para el presidente Milei es si frente a una persona o un partido político, en el caso del mío, Sí. que ha asumido la necesidad de llevar adelante reformas,
y que está dispuesto a acompañar algunas y no otras, y eso ya es más de detalle. ¿Vos querés estigmatizarlo y ponerlo en el lugar del enemigo porque te conviene a vos? ¿Te conviene para la representación? Yo lo que creo que estamos ante un espectáculo, podría cambiar en el futuro, no lo sé, donde el gobierno se siente cómodo enfrentando al sistema institucional, porque la opinión pública lo respalda para eso. Yo lo que le diría en privado, si acá estamos en público, pero le diría que la opinión pública es volátil. Sí. Y entonces, ¿qué es mejor? Es mejor construir un liderazgo de largo plazo. Claro, el gobierno está ansioso porque precisa mostrar resultados rápido, porque también ellos son conscientes de que la opinión pública es volátil. Y una forma de comprar crédito es echando la responsabilidad a nosotros, la que tenemos y la que no tenemos, digamos, ¿no? Ahora, en este aspecto, disculpe Fabio, en este aspecto el radicalismo queda ahí como en medio, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ahí, esto desde la opinión pública, ¿no? Digo, uno por ahí puede ver al PRO que puede acompañar, ¿sí? A lo que son las decisiones de Avanza Libertad. Obviamente tenemos Unión por la Patria o el Frente de Izquierda que siempre están en contra de las medidas que se van tomando. Y el radicalismo como que trata de poner un poco el equilibrio. Bueno, ojalá la sociedad nos viera así, sería un verdadero logro para nosotros, porque es difícil, la sociedad ve esta actitud nuestra, un poco la ve como a veces como errática, como inconsistente, y sin embargo, esto sí es importante quizás para la audiencia, yo creo que la reconstitución de un centro reformista en la Argentina es indispensable, porque ojalá que al gobierno de Milei no le vaya mal, por supuesto, porque una crisis es una crisis que vamos a terminar pagando todos, nuestras familias, nuestras empresas, nuestros jubilados, así que deseo fervorosamente de que el ajuste fiscal al final produzca confianza, de que esa confianza produzca que aumente la tasa de inversión, etcétera. Pero en cualquier caso, aunque todo eso ocurra, vivimos en un país convulso, controversial, polemista, y puede pasar que algunos lo juzguen positivamente y otros lo juzguen negativamente. Pero si el gobierno de Milei le fuera excelentemente bien, ¿no? Uno ve que el imaginario que Milei y sus funcionarios nos plantean, en mi caso, es muy agresivo respecto a mi forma de ver el mundo. Entonces, si le fuera excelentemente bien, estaría dispuesto a implementar los vouchers, yo estaría en contra. O si le va excelentemente bien y está dispuesto a arancelar a la universidad, yo estaría en contra. O si le va excelentemente bien, y el nivel de apertura económico en Argentina haría que desaparezcan enormes cadenas de valor industriales, por ejemplo, y que eso no se hiciera con las adaptaciones necesarias, yo estaría en contra. Entonces, el punto acá es que ahora, frente al nivel de deformación del sector público que nos ha dejado el kirchnerismo, que aumentó 20 puntos el gasto público, 20 puntos del PBI, son 100.000 millones de dólares por año. O sea, la gente tiene que ser consciente que a veces decimos 20 puntos y parece poquito, que es que todos los años el Estado nos tiene que sacar 100.000 millones de dólares a familias, empresas, contribuyentes, o pedirlo prestado para financiar ese gasto en relación a un año medible que sería 1998, antes de la crisis Claro. del 2001. Entonces, nosotros estamos, vos decís, el radicalismo en qué lugar está. Nosotros consideramos indispensable que el país lleve adelante un sendero reformista. Nosotros estamos a favor de que en la Argentina haya una nueva legislación laboral que favorezca la contratación y el empleo registrado, que en la Argentina haya un sistema fiscal que le dé garantías de estabilidad a las empresas. Estamos a favor de todo eso. Ahora, cuando vos bajás la lupa sobre esas cosas, empiezan las diferencias que muestran tus visiones de largo plazo. Voy a poner un ejemplo. Ellos traen a la ley de bases un capítulo que se llama el régimen de inversiones, el régimen impositivo para grandes inversiones, RIGI, que es un régimen de estabilidad fiscal para inversiones por arriba de X cantidad de plata, que en el proyecto original eran 150 millones de dólares. La Argentina ya tuvo un régimen de este tipo en la década del 70,
muchas veces es imprescindible esto, porque en grandes inversiones cuyo retorno es largo en el tiempo, si no hay estabilidad fiscal no vienen, digamos, si vos precisas que vengan, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando se abre el debate, nosotros queremos que baje el límite, Claro. que baje a, no sé, a 20 millones de dólares. ¿Por qué? Porque sabemos que en las economías regionales, un pool de productores puede llevar adelante un gran emprendimiento de 22, 25, 31 millones de dólares, pero nunca van a llegar a 150. Y también queremos que madure ahí un capitalismo implantado en el territorio de base regional que genere empleos, etcétera, no solo las grandes inversiones. Entonces tenemos diferencias. Entonces, pero la pregunta es esta: los que tenemos diferencia de ese tipo, ¿nos tenemos que tratar unos a otros de enemigos insalvables o podemos hacer el esfuerzo de, aún en nuestras diferencias, que en algunos casos saldrán para un lado, en otros casos saldrán para el otro, aportar a lo que creemos que un país más convivencial, un país más competitivo, un país más innovador, etcétera? Yo tengo la sensación de que estamos viviendo la primera etapa del gobierno, que el gobierno, entre comillas, el gobierno se va a normalizar cuando la inflación baje, y en ese momento se va a abrir otro debate en la Argentina, que es el debate de las reformas económicas de fondo, ¿no? De esta salida de la inestabilidad que todavía tiene 4 o 5 meses por transitar, ¿no? Bueno, hoy se están planteando justamente esto, Fabio, le hago una consulta más, pues están planteando una reforma laboral, por ejemplo, seguramente también algunas otras reformas, ¿no? Que le habrán llegado incluso al Congreso. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Sí? Hablando de esta clase de reformas. Yo creo que la reforma laboral es urgente porque primero porque creo que con pocas, como en algunos cambios, ya la dinámica. Argentina enfrenta un problema muy severo, que es que ni aún a veces, ni aún con la economía subiendo, nos generaba empleo, ¿no? Este miedo a la contratación que se había instalado en los empleadores, que hacía que haya empleadores que aún en el marco PYME, viste, que a veces tenían más laburo y preferían darle horas extras a la gente, pero no contratar. Nosotros tenemos que quitar ese miedo porque tiene una cantidad de problemas eso, no solo la no contratación, sino que eso te aborta también el proceso de aceleración económica, porque si vos vas incorporando más gente al consumo, etcétera. Vos, si crecés sin incorporar más gente, eso se aborta rápido, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es la reforma laboral, que sobre todo nuestros pequeños y medianos emprendedores tienen que saber que contratar, eh, o sea, no es una montaña rusa, digamos, ¿no? Entonces ahí estamos desarrollando un proyecto que amplía el periodo de prueba a 6 meses, que elimina las multas que se habían puesto en los años 90, que facilita la registración, que crea un fondo de cese laboral, etcétera, de manera tal de producir esto, porque una Argentina que produzca más empleo, aunque sean en principio los empleos que se puedan generar, no importa, es una Argentina que va cambiando la agenda desde la agenda social, desde la ayuda social hacia un modelo de integración por el empleo, que es una integración mejor, no solo en términos materiales, sino también en términos subjetivos, porque si no nos queda la sociedad muy quebrada a nosotros. Entonces la idea es rearmar el tejido social y ahí no hay otra que el trabajo, ¿no? Bien. Bueno, Fabio, vamos a ver cómo continúa. Sí, todo la verdad que unos meses de mucho trabajo para ustedes los diputados. Sí, pero bueno, que se vaya justamente por esta vía, me parece, ¿no? Que esa es la intención. Amén de los Así DNU que es. se plantean, que se vaya por la vía, digamos, democrática, institucional. Yo creo que de a poco, yo veo un pequeño cambio en el gobierno entre el primer envío de la ley de bases y este. Mi sensación en el primer envío era que no sé si sabían cómo era sacar una ley, y ahora pareciera que tienen más ganas de tener la ley. Eso es bueno, porque eso abre al diálogo. Y la sociedad tiene que visualizar que hay una oposición al gobierno que es refractaria, una oposición obstruccionista, que es Unión por la Patria, claramente. Y en cambio hay otra oposición, como que somos nosotros, que es una oposición reformista, digamos, ¿no? Nosotros no somos el oficialismo, no tenemos funcionarios en el gobierno, y creemos que la Argentina necesita cambiar. Somos reformistas no por el gobierno, porque la sociedad nos demanda que la Argentina necesita reformas. Fabio, muchas gracias por su tiempo, por charlar con nosotros este ratito. Y bueno, en cualquier momento lo vamos a volver a convocar en el transcurso del año
a ver cómo sigue todo este tratamiento, toda esta coyuntura política y también social, como usted la ha descrito, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, muy amable. Un abrazo grande, ha Que sido un siga muy gusto. bien, muchas gracias. Fabio Kedgla charlando con nosotros aquí en la mañana del Centro, diputado nacional, en este caso, sí, de la Unión Cívica Radical, dialogando para, bueno, ponernos en contexto acerca de estos primeros movimientos del gobierno nacional, en lo que se refiere, por supuesto, también involucrando al Congreso de la Nación, y en este momento que se está planteando una reforma laboral o la posibilidad de una reforma laboral. Hacemos una tanda y ya seguimos aquí en la mañana del Centro. Espacio de publicidad.